Vietnam. Un país que muchos solo recuerdan por una guerra, pero lo que no te han contado es que aquí se duerme en buses que parecen hoteles. Se desayuna café hecho con ayuda de civetas. Y puedes caminar entre montañas donde cabría un edificio entero, sin que nadie haya tocado el techo. Aquí, lo surreal se vuelve costumbre. En sus calles, las motocicletas no solo invaden la carretera, invaden también las banquetas. Y es completamente normal ver a un abuelo en pijama cruzando un cruce peatonal con la misma tranquilidad que tú te sirves una taza de café. Pero no cualquier café. Vietnam es uno de los mayores exportadores del mundo. Y entre sus joyas está el famoso y polémico Kopi Luwak, un café procesado dentro del sistema digestivo de un animal salvaje. ¿Extraño? Es solo el comienzo. Porque si quieres dormir mientras viajas, puedes abordar un autobús cama y soñar mientras recorres cientos de kilómetros. Y si te despiertas con hambre, puedes probar gusanos del coco, sangre cocida con huevo de pato o brindar con vino de serpiente. Sí, con una serpiente real dentro de la botella. Pero más allá de lo raro, Vietnam es también ternura, historia y ritmo. Sus estudiantes se despiertan antes del amanecer. La siesta es una costumbre nacional. Y durante el año nuevo lunar el país entero se detiene para abrazarse en familia. Este video no es una guía turística, es una ventana a lo inesperado, un retrato de la belleza cultural, las rarezas deliciosas y las tradiciones que convierten a Vietnam en uno de los países más fascinantes del sudeste asiático. Prepárate para un viaje que va desde lo encantador hasta lo surreal, porque en Vietnam la vida cotidiana es más increíble que la ficción. Para muchos, el café es rutina. Para Vietnam, es identidad. El país ocupa el segundo lugar mundial en exportación de café, solo después de Brasil. Pero aquí no se trata solo de volumen, sino de una variedad que ha generado curiosidad, fascinación y controversia. Se llama Kopi Luwak. Y no es un tipo de grano, es un café que ha pasado por el sistema digestivo de un animal, la civeta, una criatura parecida a un gato salvaje. ¿Suena asqueroso? Para algunos, sí. Para otros, es un manjar exótico que puede costar hasta $500 por kilo. Pero antes de juzgar, aquí va la explicación científica. La civeta come los frutos del café, pero no digiere los granos. Estos se fermentan en su estómago gracias a enzimas naturales. Y luego, son excretados. Tras un proceso de limpieza muy riguroso, los granos se tuestan y se transforman en una bebida de sabor más suave, menos amarga, con notas de caramelo y chocolate. En teoría es uno de los cafés más refinados del mundo. En la práctica, no todo es tan glamuroso, porque el aumento de la demanda ha llevado a que muchos productores enjaulen civetas en condiciones terribles, alimentándolas en exceso solo con café, lo cual viola los principios básicos del Kopi Luwak original, que dependía de civetas salvajes y en libertad. Vietnam ha sido uno de los mayores impulsores y exportadores de este café, pero también ha estado en el centro del debate ético. Hoy en día, los cafés y restaurantes que lo ofrecen suelen tener carteles que indican si el Kopi Luwak fue producido éticamente o no. Más allá de eso, el café en Vietnam no se limita al luwak. Aquí se bebe café con huevo batido, con leche condensada espesa y se sirve frío con hielo en plena calle. Hay cafeterías en azoteas, en callejones, en templos, en antiguos búnkers de guerra. Es más que una bebida, es una experiencia cultural. Y para muchos viajeros es el primer sorbo de una realidad vietnamita que desafía todo lo conocido. Imagina un lugar tan vasto que dentro de él cabe un rascacielos de 40 pisos, bosques enteros e incluso un río subterráneo que fluye como si tuviera su propio mundo. Ese lugar existe y está en el corazón de Vietnam. Se llama Son Giong y es oficialmente la cueva más grande del planeta. Descubierta por accidente en 1991 por un agricultor local, pero recién explorada a fondo por espeleólogos en 2009, Son Giong es uno de los secretos naturales más impresionantes de Asia. Literalmente una catedral de piedra viva, un mundo escondido bajo la tierra que parece sacado de una novela de fantasía. Las cifras son descomunales. Más de 9 kilómetros de longitud, cavernas que alcanzan 200 metros de altura y 150 de ancho, una selva interna con vegetación endémica,
Nubes que se forman y disuelven dentro de la cueva como si tuviera su propio clima, y fósiles de hace más de 300 millones de años incrustados en las paredes. La cueva tiene su propio ecosistema. Sí, leíste bien. Dentro de plantas que no existen fuera de ese entorno, animales adaptados a la oscuridad, musgos que brillan con la humedad, y mariposas que entraron volando alguna vez y nunca salieron. Para visitarla, necesitas algo más que ganas. Solo se permite la entrada a unos 1000 turistas al año, acompañados por guías entrenados, y debes hacer una caminata de varios días por la selva de Phongya-Kebang, una expedición que mezcla trekking, campamento y espeleología. Y no hay hoteles, duermes dentro de la cueva, en tiendas, al borde de un río subterráneo, escuchando el eco de tu propia respiración, mientras las estalactitas gotean como si el techo llorara. Pero más allá del tamaño, lo que realmente conmueve de Songyong es su silencio. Un silencio tan absoluto que te obliga a escucharte a ti mismo. Vietnam no solo sorprende en la superficie, también lo hace en las profundidades. En Occidente el año comienza con fuegos artificiales, fiestas y resacas. En Vietnam, el comienzo del año es sagrado. Se llama Tet Nguyên Đán o simplemente Tet, el Año Nuevo Lunar Vietnamita. Una celebración que transforma por completo la rutina del país. Cuando se acerca el Tet, las calles cambian, las tiendas se vacían, las casas se limpian a fondo, los templos se llenan de incienso y las familias se preparan para una pausa que dura hasta una semana entera. Pero esta no es solo una fiesta, es una combinación de Año Nuevo, Navidad, Día de los Muertos y reunión familiar, todo condensado en un ritual lleno de simbolismo, nostalgia y esperanza. Días antes, los mercados explotan de colores, flores de durazno en el norte, flores de maya amarillo en el sur. Los hogares preparan Bánh Chung y Bánh Tét, pasteles de arroz glutinoso envueltos en hojas de plátano, hechos a mano durante horas por varias generaciones. Se limpia cada rincón de la casa, no por higiene, sino por superstición. La suciedad debe irse con el año viejo. Durante el Tet, todo se detiene. Las oficinas cierran, los bancos apagan sus luces, hasta los negocios más concurridos bajan la cortina. No se trabaja, no se discute, no se rompe nada. ¿Por qué? Porque se cree que lo que hagas en esos días marcará el resto del año. Los primeros visitantes del hogar se eligen con cuidado. Deben ser personas exitosas, sanas, con buena energía. Los vietnamitas evitan hablar de muerte, llorar o incluso barrer, porque se considera que barrer es quitar la suerte. Los niños reciben sobres rojos con dinero, símbolo de prosperidad, y se visten con ropa nueva. En los altares familiares se colocan ofrendas para los ancestros, comida, flores, té, y a veces incluso cigarrillos. Se honra a quienes ya no están, porque el Tet no es solo un nuevo comienzo, es también una forma de reunirse con los que se fueron. Las grandes ciudades, normalmente caóticas, parecen detenidas en el tiempo durante esos días. Hanoi y Ho Chi Minh se vacían, las motos desaparecen y por unas horas, el país entero se sumerge en una paz casi cinematográfica. Es uno de los pocos momentos del año en que los vietnamitas se permiten soltar la presión, volver al hogar y recordar que antes del progreso y el trabajo, está la familia. Para entender Vietnam, no basta con ver sus paisajes o probar su comida. Tienes que vivir su Tet. Si creías que lo habías probado todo, Vietnam llega para desafiar tu paladar y tus límites. Aquí, lo que para muchos sería un reto extremo de YouTube, para los vietnamitas es comida de todos los días. Y no es por escasez. Es por cultura, historia y aprovechamiento total del entorno. Un gusano blanco gordo moviéndose aún en el plato. Bienvenido al Duong Dua. Una larva que se cría en los troncos del cocotero. Se sirve cruda, frita o incluso ¡viva!, nadando en salsa de pescado. Dicen que su sabor recuerda al tuétano. Challenging. Si puede superar la textura gelatinosa. En el sur de Vietnam, especialmente en Bến Tre, estos gusanos son considerados un manjar. Y sí, se comen en cenas familiares sin escándalo. Probablemente lo has visto antes en documentales. Un huevo de pato fertilizado con el embrión parcialmente desarrollado. En otras palabras, un pollito sin plumas cocido dentro de su cascarón. Este platillo se llama Hot Vide Lon, y aunque parezca extremo, se considera altamente nutritivo y hasta afrodisíaco.
Se sirve con sal, pimienta, limón y albahaca vietnamita. Y sí, es muy popular. Lo venden en carritos callejeros, en cenas familiares, y lo comen hasta los niños. Esta no es una salchicha cualquiera. Es sangre de cerdo coagulada mezclada con maní, fideos y especias. Se hierve, se enfría y se corta en rodajas. Se sirve como acompañamiento en banquetes o como bocadillo callejero. Y aunque su color puede parecerte un poco fuerte, su sabor es sorprendentemente delicado. En Vietnam, la comida no es solo lo que se sirve, es como se consigue. Aquí, regatear en los mercados es parte de la experiencia. No es grosero, es una conversación entre cliente y vendedor, un juego de números y sonrisas que termina casi siempre con ambos satisfechos. Y lo mejor es que muchos de estos platos, por más extremos que parezcan, se comparten en familia. En la mesa nunca se sirve un solo plato individual. Todo se pone al centro, todo se reparte, todo se celebra. La cocina vietnamita puede parecer un shock al principio, pero si le das una oportunidad, te enseña algo más allá del gusto, una forma diferente de relacionarte con lo que comes y con quien lo compartes. En muchos países, salir a la calle en pijama sería visto como algo extraño o incluso como una emergencia, pero en Vietnam es una moda, una costumbre, una identidad. Sí, leíste bien, el pijama es ropa de diario. Esta práctica tiene raíces profundas. Durante generaciones, muchas mujeres vietnamitas han utilizado el áo pa va, una prenda tradicional, cómoda y suelta, perfecta para el calor húmedo y los trabajos del campo. Con el tiempo, este estilo cómodo fue evolucionando hasta que los estampados florales y tejidos ligeros típicos del pijama moderno tomaron las calles. Y no es broma, vas al mercado y ves a decenas de personas, especialmente mujeres mayores, haciendo las compras en pantalones de satín con ositos o flores y camisas que perfectamente podrías usar para dormir, pero esto no es descuido, es eficiencia. En un país donde el clima puede superar los 35 grados con altísima humedad, el confort no es solo un lujo, es una necesidad. Además, muchas personas trabajan desde casa, venden productos desde sus portales o cocinan al aire libre. ¿Para qué cambiarse 3 veces al día si tu atuendo es cómodo, fresco y cumple todas las funciones? Este estilo cotidiano también es una forma sutil de resistencia. Una forma de decir, no necesito vestirme como un turista o una influencer para ser yo misma. Y de paso se ahorra tiempo, agua y esfuerzo. Porque en Vietnam la vida va rápido, pero también sabe cuándo bajar el ritmo. Los pijamas en la calle pueden parecer extraños al principio, pero terminan siendo parte del encanto. Esa mezcla entre tradición, comodidad y autenticidad que define a la cultura vietnamita en lo más profundo. Y quién sabe, quizás cuando regreses a tu país también te den ganas de ir al súper con tu mejor pijama de rayas. En muchos países, los estudiantes tienen fama de desvelarse y llegar tarde, pero en Vietnam, ser joven es sinónimo de levantarse antes del sol. Sí, literalmente. Aquí, la rutina escolar comienza tan temprano que para muchos adolescentes, las 5 de la mañana al más ya es hora pico. Las escuelas vietnamitas suelen arrancar sus actividades desde las 6:30 o 7 de la mañana, y para llegar a tiempo, los alumnos deben estar despiertos desde las 5 o incluso antes. ¿La razón? Tráfico intenso, distancias largas y un sistema educativo que valora la disciplina extrema. La presión académica es alta. Los estudiantes tienen clases durante toda la mañana, algunas en la tarde y por la noche aún deben estudiar o asistir a tutorías privadas. Lo interesante es que, a pesar de este ritmo frenético, Vietnam ha conservado una tradición que muchos países han olvidado: la siesta del mediodía. Entre 12 y 1:30 p.m., es común que los estudiantes, e incluso los adultos, se tomen un breve descanso para dormir. Algunas escuelas permiten que los alumnos lleven almohadas y se les ve recostados en sus pupitres o colchonetas, como una pausa cultural entre el deber y la calma. No es flojera, es estrategia, una forma inteligente de recargar energías y mantener la mente fresca. En Horscada pueden extenderse hasta la noche. Aunque parezca agotador, esta cultura de madrugar, estudiar intensamente y luego descansar brevemente ha forjado generaciones de estudiantes altamente competitivos. Vietnam, a pesar de sus recursos limitados, frecuentemente aparece en los rankings globales de educación. Y eso no es coincidencia. Aquí, aprender no es solo un derecho, es una forma de honrar el esfuerzo de la familia y de apostar por un futuro mejor. Porque en Vietnam, incluso el sueño tiene un propósito.
Y los jóvenes, aunque cansados, caminan con los ojos abiertos hacia sus sueños. En muchos países, el vino es símbolo de celebración o sofisticación. En Vietnam, también. Pero con un giro. Un giro con colmillos. Imagina una botella. Adentro, una serpiente entera, sumergida en alcohol de arroz, con la mirada fija y el cuerpo enroscado como si aún estuviera viva. Eso es el famoso Rú Ran, el vino de serpiente vietnamita. Una bebida que mezcla lo exótico con lo espiritual, lo curativo con lo extremo. Se cree que este licor, infusionado durante meses con la serpiente, transfiere las propiedades medicinales del animal al cuerpo del bebedor. Y no solo eso, según la medicina tradicional, fortalece la virilidad, mejora la circulación, alivia el dolor de huesos y, por si fuera poco, te vuelve más valiente. No es algo que encuentres en un bar moderno, pero sí en mercados tradicionales, en cenas familiares en zonas rurales o como ofrenda simbólica para mostrar respeto, poder o desafío. Algunas variantes incluyen además hierbas medicinales o incluso escorpiones y lagartos junto a la serpiente para aumentar la potencia. Beberlo no es solo un acto físico, es una prueba, una manera de demostrar que no temes a lo desconocido, ni a la fuerza que la serpiente representa. Y sí, muchos extranjeros se atreven a probarlo por curiosidad, pero para los locales es también una forma de honrar la tradición y reconectar con antiguas prácticas curativas. Este tipo de vino puede sonar excéntrico, pero es parte de algo más profundo, una cosmovisión en la que el cuerpo, la naturaleza y lo espiritual están entrelazados. En Vietnam, lo que bebes también dice algo de quién eres. Y cuando tomas vino de serpiente, lo que estás bebiendo es una mezcla de historia, medicina, coraje y mito embotellado. Imagina esto, un viaje de 12 horas por carretera, pero en vez de un asiento incómodo y rigidez en las rodillas, vas acostado como en una cápsula del futuro, viendo el paisaje desde una litera con vista panorámica. Bienvenida al autobús cama vietnamita, la solución perfecta para recorrer un país largo, hermoso y lleno de contrastes, sin perder un minuto de sueño. A simple vista parecen autobuses normales, pero al entrar, el panorama cambia. 3 hileras de literas semirreclinadas, una sobre otra, alineadas como en una nave espacial. Cada cama tiene su propia ventana, una manta ligera, almohada, luz personal y a veces hasta puertos USB o conexión Wi-Fi. El aire acondicionado mantiene la cabina fresca y a veces demasiado fría, así que trae suéter. Vietnam es alargado como una serpiente entre China y el mar, y eso lo convierte en perfecto para este sistema de viaje. De Hanoi a Hue, de Da Nang a Ho Chi Minh, de Sapa a cualquier parte. Los viajes nocturnos en autobús cama permiten aprovechar el tiempo al máximo, ahorrarte el costo de una noche de hotel y despertar ya en tu destino, listo para explorar. Y por precios que rondan los 10 a 20 dólares, son una de las formas más económicas y cómodas de conocer el país como un local. Eso sí, no es una experiencia de lujo, hay que quitarse los zapatos antes de subir. Se duerme pegado a otros viajeros. A veces hay paradas inesperadas para cargar gasolina o recoger gente, pero eso también es parte del encanto. Vivir Vietnam es vivir su caos organizado, su hospitalidad silenciosa y su forma única de hacer lo cotidiano más eficiente que muchos trenes de primer mundo. Para muchos mochileros y aventureros, el autobús cama es más que transporte, es una historia. Un espacio donde compartes noche con extraños, donde ves ciudades dormidas pasar por la ventana y donde entiendes quizás por primera vez lo profundamente móvil y resiliente que es este país. En Vietnam, el viaje también es destino. Vietnam no es solo un destino, es una experiencia sensorial que te transforma. Aquí, cada esquina es una sorpresa. Una abuela vendiendo sopa humeante desde su casa,
una cueva gigantesca que podría albergar rascacielos o un mercado donde se regatea con sonrisas y gestos. Es un país donde los pijamas son ropa de calle, donde se bebe vino con serpientes por salud y donde una cama sobre ruedas puede llevarte a otro mundo mientras duermes. Pero lo más impactante de Vietnam no son sus rarezas, sino su resiliencia, su calidez, su dignidad callada. En medio del caos urbano, la gente se detiene a compartir un té. En medio de la escasez, hay hospitalidad. Y en cada calle hay una historia que no se cuenta, pero se vive. Este es un país que ha sobrevivido guerras, colonialismos, bloqueos, y hoy, sin perder sus raíces, invita al mundo a conocerlo, tal como es. Vibrante, complejo, profundamente humano. Así que si alguna vez te preguntas si vale la pena visitar un lugar donde el tráfico no se detiene, la comida puede asustarte y las reglas no son claras, recuerda, en Vietnam el desorden tiene sentido, el silencio tiene voz y lo diferente es lo que más enseña. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más fascinantes de Vietnam. Y si te sorprendió lo que viste, imagina lo que aún no se ha contado. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que ame descubrir culturas únicas. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de Vietnam te sorprendió más. ¿El vino de serpiente? ¿Los autobuses cama? ¿El caos de las motos?